Muy agradecidos, doctor, por permitirnos conocer su opinión sobre, bueno, y sus apuntes que tenga en este momento, doctor, sobre cómo está la pandemia, qué observa usted y esta postura de que pues regresemos al cubrebocas. ¿Cómo la ve usted? Buenos días, doctor. ¿Qué tal? Muy buen día, Marcelo, a ti y a toda la audiencia. Pues efectivamente, como bien dices, desde el día de ayer hizo mucho ruido esta publicación de la UNAM, que no es información nueva, hay que decirlo, pero definitivamente son de estos eventos que se vuelven virales porque, pues al final sabemos la relevancia que tiene la máxima casa de estudios de nuestro país. Entonces, en sus redes sociales publican una postura donde ellos recomiendan que todavía en espacios cerrados se utilice el cubrebocas a raíz de que se ha estado observando un incremento de casos de COVID. Es cierto, Japón, Estados Unidos tienen ya 2 semanas reportando un incremento de casos. Eh, También aquí en nuestro país, este fin de semana, por ejemplo, hubo algunos casos ahí en la ciudad de Hermosillo que me tocó estar atendiendo, pero Sí. todos atendidos en su domicilio, porque ni en Estados Unidos, ni en Japón, ni en ninguna otra parte del mundo ha impactado el ascenso en el número de casos con la ocupación en camas hospitalarias, ni tampoco con la necesidad de usar dispositivos ventilatorios. Por lo tanto, se puede inferir que aunque se ha incrementado el número de casos, al ser una subvariante todavía de la variante Omicron, que ha sido la última variante grande de COVID-19, si recordamos, desde que apareció Omicron, desplazó a todas las demás variantes y solamente genera en su mayoría síntomas respiratorios superiores de la garganta hacia arriba, infección de oído, sinusitis, etcétera, y pocas veces una enfermedad pulmonar baja, como lo es la neumonía, como sí causaban las demás variantes. Entonces, Estados Unidos tiene un monitoreo de, pues, de muchas formas, pero uno de los más sobresalientes es que detectan o buscan la presencia de el material genético del virus en aguas residuales en diferentes poblaciones, en diferentes ciudades en los Estados Unidos. Y desde hace 2 semanas se ha estado observando un incremento de casos y se estima, en base a un modelo matemático, que aproximadamente existen 365,000 casos nuevos por día de infección por COVID-19, cuando llegamos a estar a mediados de junio en 185,000 casos nuevos por día en Estados Unidos. Entonces prácticamente ¿Se se duplicó allá? dobleteó, se Sí. duplicó, así es, y como lo dije, como eran casos que se presentaban muy esporádicamente, que no se estaban observando tan frecuentemente, incluso el doble de casos todavía no impacta en el sentido de lo que llegamos a ver en los picos de la pandemia, cuando, si te acordarás, Estados Unidos por allá a finales del 2021, cuando todavía estaba la variante Delta y que estaba empezando a ser desplazada por Omicron, llegaron a tener más de 5 millones de contagios diarios. Entonces, prácticamente en la variante Omicron, todo el mundo se contagió, ya sea de forma asintomática o no, pero los modelos que se han estado haciendo muchos estudios al respecto, donde se toman anticuerpos de forma aleatoria en una muestra representativa de las poblaciones. Nosotros, por ejemplo, aquí en México hay estudios que dicen que hasta el 92% de la población ya tuvo contacto con COVID. Por lo tanto, la gran mayoría de las personas que dicen a mí nunca me ha dado, posiblemente sí les dio, pero les dio de la forma asintomática. Entonces, sí estamos viendo un incremento de casos, no impacta, por fortuna, negativamente en la salud general de la población, todavía no impacta en el ausentismo laboral o en el ausentismo de las escuelas, pero hay que estar muy atentos porque actualmente, pues, hemos ya abandonado todas las medidas que utilizábamos para cuidarnos del COVID-19 y pues únicamente estar otra vez alerta, es decir, lavarnos las manos, mantener una distancia prudente entre las personas, evitar saludarnos de mano, ojalá que este saludo de mano
ya se abandone como tal. Sí, Tiene que ver mucho pues con nuestras costumbres, pero ensayamos muchos otros tipos de saludos en la pandemia, como el choque de puños o la reverencia, el alzar la mano, el tocarnos el corazón con la otra mano, etcétera. Entonces, podríamos seguir todavía con estas medidas. Las personas que no se han vacunado, se invita a que se vacunen porque la vacuna sí tuvo un impacto positivo en la disminución de los casos sí. graves de la enfermedad. O que vayan por el refuerzo que le faltó, doctor. O que vayan por el refuerzo que le faltó. Muchas personas sí Sí, están todavía, sí recibieron las primeras vacunas, pero no tienen todas no tienen los refuerzos. Entonces, sí podrían acudir a recibir sus refuerzos. Hay que decir, Marcelo, que sí, actualmente el gobierno mexicano está solamente distribuyendo la vacuna Abdala. La vacuna Abdala no es una vacuna bivalente, no es una vacuna que cubra contra Omicron. Entonces, sí es importante pues que también el gobierno mexicano permita ya la entrada de las otras vacunas que sí cubren bien Omicron, aunque sea para su venta al público general, o bien que comience nuevamente a distribuirlo en los diferentes centros de salud, el centro de sí. salud, el Seguro Social, ISSSTE, Sedena, etcétera, para que las personas sí tengan una protección adecuada contra la variante y subvariantes de la cepa Omicron. Sí. El cubrebocas, doctor, ¿cómo la ve? Si regresar, Perfecto. ¿es una buena medida, atinada o sería extrema? No, es una excelente medida porque de todas las cosas que llegamos a hacer en la pandemia, el Sí, cubrebocas fue de las más importantes. Incluso al inicio, te acordarás que teníamos preocupación por decir es que las personas que a lo mejor no pueden acceder a un cubrebocas de alta eficiencia por lo caros, lo escaso que estaban, y personas que utilizaron cubrebocas de, de menor calidad o a veces de tela, incluso así tuvieron un impacto positivo. sí, Desde luego es más recomendable, es más seguro usar un cubrebocas de alta eficiencia, pero sí, esa fue una medida que disminuyó o permitió que no progresara tan rápido la infección. Hay que sí, acordarnos que desde el inicio de la pandemia siempre los infectólogos hemos estado diciendo que no todo el mundo nos íbamos a infectar de COVID-19. Lo que necesitábamos era procurar que no nos enfermáramos todos al mismo tiempo, sí, porque la saturación de servicios de salud lo vivimos en dos picos en México de forma importante. Si te acordarás, sí. por lo menos para el 2021 es en esta 2020, 2020, 2020 en perdón, en esta diciembre, época de ajá, 2020, sí. sí, el 2020 en diciembre, enero, febrero, cuando fue la variante Delta, la variante beta, por favor, perdón, y después cuando para estas fechas en el 21, como bien dices, Sí, con la variante Delta, que fue la más letal que hemos tenido hasta el momento, pero cómo se saturaron los servicios de salud. Entonces, claro. no había ni paracetamol en las farmacias de libre venta, en las farmacias de la calle. Personas tenían que visitar 5 o 6 farmacias para surtir una receta con medicamentos simples. Entonces, sí, esa era la parte importante y el cubrebocas sí impactó de forma relevante. ¿Por qué lo digo? Porque cuando nosotros vimos que en otras latitudes, en otros países, abandonaban en las escuelas la recomendación para el uso de cubrebocas, en México todavía lo seguíamos usando. Es decir, todavía el ciclo escolar que ya terminó, antes de Semana Santa prácticamente todas las escuelas todavía exigían o solicitaban el uso de Sí, cubrebocas y, y eso para nosotros sí llegamos a tener mucho menos casos de COVID-19 de lo que llegaron a tener el vecino país del norte como Estados bien, Unidos, que ellos desde marzo del 2021 tomaron como opcional el uso de cubrebocas en las escuelas. bien. Doctor Alejandro González Mares, muchas gracias por permitirnos esta conversación. Le agradezco mucho y si nos permite seguir en contacto. Muy amable.
Hasta luego. Gracias, especialista en infectología. Ya escuchó usted, no está de más recomendable. No nos estorbaría, bueno, a muchos, ¿no? El cubrebocas como una parte preventiva, nos dice el doctor.